No creuen que en un dia com avui, que tothom diu que sembla que anem cap a l'hivern, un dia que inspira, un dia que ens diu atura't, escolta, sent i treu les teves pròpies conclusions. Jo crec que és un bon dia per parlar de missatges que venen del més enllà. Sense més, comencem el Sàpiens d'avui perquè ja tenim a punt la Isabel Bernabéu. Y saludamos aquí en Sapiens a Isabel Bernabéu, también muy querida y conocida como Chabel. Chabel, ¿cuánto tiempo? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días, Ferran. Mucho tiempo, sí. Mucho tiempo, pero muy bien invertido, porque Chabel ha hecho como los grandes maestros que para poder canalizar, algunos de ellos iban a cuevas de las montañas, a monasterios, sitios recónditos, espirituales, para hacer lo que tengo en mis manos, un libro titulado Mensajes de un Arcángel. Cuéntanos, Chabel, este proyecto divulgativo que va más allá de lo que podríamos decir del saber. ¿Cómo surge la idea o la canalización, si hablamos en términos ya de angeleología, ¿no? ¿Sería así? Sí, bueno, de las canalizaciones de los ángeles. A ver, yo en este libro, digamos que cuento todas mis aventuras espirituales, todos los episodios que he tenido durante toda mi vida. Cuento episodios desde los 3 años a los 12 años, cuando era jovencita en el instituto. Y bueno, pues ahí digamos que llega un momento en el que el arcángel Gabriel ya está muy cerca de mí, ya canaliza constantemente conmigo y es el que me dice: tienes que escribir un libro. Tienes que dar los mensajes, por medio de tus experiencias, los mensajes a la humanidad. Saber por qué estamos aquí, cuál es nuestra misión de vida, cómo tenemos que actuar con respecto a todas nuestras energías. Y bueno, digamos que de alguna manera el día a día era complicado para poder escribir. Este libro, digamos que se ha hecho durante 1 año y medio, pero no es fácil ponerte a escribir y encontrar los momentos. Y bueno, en esta última etapa, en estos últimos meses, es cuando de alguna manera me refugié un poquito. Tienes que salir un poquito de lo cotidiano. Y me fui a Alicante, ahí a mi rincón, y ahí es donde pude terminarlo y ahí es donde lo editamos. Y gracias a Dios, pues bueno, aquí está. Un libro humilde, no es muy extenso, pero es profundo. ¿Qué es lo que cuenta, Chabel? Dentro del mundo de los arcángeles, sabemos que hay 7 arcángeles, ¿no? Y tú conectas, canalizas con Gabriel, que siempre ha sido el arcángel que te guía en tu destino, ¿no? En para qué estás aquí, por qué y hacia dónde vas, y tantas resoluciones consecuentes que surgen, ¿no? Sí, el arcángel Gabriel, digamos que es el arcángel de la comunicación. Es el que te comunica todos los mensajes y bueno, a nivel bíblico, a nivel histórico siempre ha sido así. Pero yo esto no lo sabía. Digamos que a mí, yo lo cuento en el libro, cómo he tenido muchísimas experiencias con muchos seres que han aparecido en el camino, que me han salvado de momentos bastante problemáticos y algunos pues hubieran podido ser bastante cruciales y siempre aparecía, además ahí lo cuento, siempre te salvaban de algo, pero yo los veía, eran seres de carne y hueso, es como alguien que te ayuda en un momento determinado y cuando pasaba esta secuencia siempre buscaba a esta persona que me había ayudado y nunca aparecía, ¿no? Yo ahí cuento también una historia, o sea, hasta mi propia madre, porque yo era adolescente y a este señor no lo encontramos. Con 3 años, cuando me pierdo en la feria, igualmente. O sea, hay muchas secuencias en mi vida en las que aparecían personas y después esas personas desaparecían.
Y yo no sabía que al final pues tenía que contactar tan de cerca con un guía espiritual como podía ser Gabriel. Pero llega un momento en la vida en la que yo tengo una aparición en la que yo estoy meditando y, y es cuando él aparece con mucha luz, eso sí. Yo tengo en casa en Alicante, tenemos a dos ángeles, pues del tamaño, ahí también lo cuento, del tamaño de un niño de 7 años. Y ahí meditando, pues es cuando viene la luz a mí, ¿no? Veo cómo se abre esta luz inmensa y me dice, yo soy Gabriel y yo voy a guiarte. Tú vas a ser mi canal y tú tienes que hablar a la humanidad por medio de los mensajes que la humanidad, que la gente necesita escuchar. Y ahí es donde él aparece en mi vida. Y a partir de ahí es cuando cada vez se va forjando más la comunicación entre él y yo. Porque tú puedes comunicar, tus ángeles están, todos tenemos a nuestros ángeles protectores. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando un ángel, digamos, que se hace más afín a ti? Se hace más afín, está como más cerca de ti y empiezas a comunicar con él de día y de noche. Pues ahí es cuando te vas haciendo como canal, ahí también lo cuento, ¿no? Cómo yo me fui haciendo como canal. Si te parece, vamos a establecer un poco la diferencia, ¿no? Entre lo que sería un ángel y un arcángel, y después cuando dices que se me aparece, pues para, como que estamos haciendo radio, que la gente pueda ver un poco la forma, si es masculino, si es femenino, si son altos, si son bajos, cómo os comunicáis, si es verbal, gestual, telepático. Muy bien. A ver, cuando yo empecé a comunicar con él, la comunicación siempre es telepática. El tema es que cuando la luz viene a ti, digamos que es una situación, eh, se te abre una puerta. Es una puerta a otra dimensión en la cual tú estás inconscientemente, te estás dejando llevar por la situación energética, todo lo que tú estás viendo. La comunicación siempre es mental, siempre es mental, porque precisamente estamos viviendo mentalmente con conciencia espiritual. ¿Cómo los podemos ver o cómo yo los podía ver? Nosotros, las personas desde pequeñitas, estamos recibiendo una educación. Y puedes recibir una religión o puedes no recibirla. Pero sí que estás recibiendo, digamos, una forma de ver las cosas. Como somos muy mentales y el universo es totalmente mental, tú a un ángel, a un ser de luz, lo vas a ver con muchísima luz o los puedes ver vestidos, los puedes ver con alas o los puedes ver sin alas. Al final todo va a depender de tu plano y de tu situación mental que tengas aquí en la Tierra. Esto es importantísimo. Yo, ¿cómo los veía? Cuando él vino a mí se me abrió una puerta maravillosa de luz en la que yo me dejé llevar. Cuando yo me dejé llevar por ella es cuando yo entré en ese plano. ¿Es la misma luz, Chávez, o aproximadamente similar cuando una persona fallece, que hay aquel túnel de luz en el cual se desprende algo, una conciencia muy potente de un vehículo que era un cuerpo formado por trillones de células? Así es, así es. Es como que se te abre esta situación. Sí que es verdad que cuando yo estoy dando luz a seres que están fallecidos, también cuento muchas experiencias ahí en el libro en estas situaciones siempre vienen ángeles, ¿no? Que los recogen junto con familiares. Pero también hay que decir que en estas apariciones y digamos que en estos trances, yo he visto ángeles como sí que tienen ángeles con alas y otras veces los he visto ángeles que están vestidos normales. Pero sé que son ángeles, porque tú los estás viendo de un modo diferente. Tú puedes ver a un ser. Por eso cuando hay un ser fallecido que lo estás viendo aquí en tercera dimensión, lo estás viendo en tu plano, cuando lo estás viendo con luz, es un ser que ha fallecido pero está trascendido y solo viene a visitar. En cambio, cuando hay un ser, estás viendo un fallecido y está perdido, puede ser que esté perdido o esté quedándose aquí sin ir a la luz por voluntad, o sea, quiere estar junto a ti, pero no ha ido a la luz. Se ven diferentes, se ven como más densos.
más parecidos a ti, ¿no? A cómo estamos nosotros, ¿no? Nosotros también tenemos una luz, pero es una luz que trasciende y tienes que ser capaz de poder ver el aura, ¿no? Y estas apariciones, digamos, las puedes ver de muchísimas maneras. Y Chabel, ¿cuáles son estas maneras? Y después me gustaría preguntarte cuál fue tu primera experiencia espiritual, aquel momento de tu vida que te marcó y que allí supongo entendiste que algo estaba sucediendo para hacer algo. Sí. A ver, las personas, y yo por los talleres que he impartido, por las consultas, con respecto a lo que me decías de cómo se pueden ver, de todas las maneras del mundo. Porque al final nosotros somos energía y ellos son energía. Entonces, dependiendo de cuando se una esta energía, hay gente que simplemente los puede comunicar, los puede ver o simplemente los puede oler, ¿eh? Porque a veces también manejan, digamos, las olores, ¿no? Y todo esto es energía y va a depender mucho de tu canal, de cómo tú seas, de cómo tú percibas y cómo tú mentalmente estés preparado para esta energía. Tiene que haber una preparación. Sí que es verdad que hay veces que si naces de un modo innato, pues te encuentras con cosas que no sabes por qué te están pasando, que es lo que yo cuento en el libro, ¿no? Me encontraba con muchas situaciones que no entendía. Y como poco a poco ibas entendiendo. Esta primera experiencia espiritual que tuve con 12 años, bueno, pues fue una experiencia muy especial en la cual yo tuve un accidente doméstico y ahí tuve una pérdida de conciencia bastante prolongada y ahí me fui yo porque esto fue real para mí. Yo estaba en ese lugar. A mí me transportaron a un lugar de muchísima luz, de una paz increíble. Yo me acuerdo cómo iba con mi vestido, llevaba justo el vestido que llevaba, o sea, en aquel lugar estaba vestida igual y yo me miraba el vestido, lo tenía todo lleno de sangre por el accidente y yo lo veía ahí, o sea, yo estaba viviendo esa situación. Sí que es verdad que noté cuando yo estaba en ese lugar donde había mucha paz, era así que un lugar, pues, ¿cómo se explicaría? Como con muchas nubes, vi a dos niños que estaban a mi lado y yo noté como físicamente me cogían las manos y me decían, no te preocupes, estamos contigo, no te va a pasar nada. Yo me giré para ver qué niños eran. Yo tenía 12 años y los niños eran un poquito más bajitos que yo. Y yo pude observar cómo esos niños, de sus espaldas salían unas alas que llegaban al suelo. Esto fue real. Yo lo viví ahí. Yo estaba allí. Yo no estaba en la tienda donde estaba con mis padres, no en ese momento donde esto me ocurrió. Yo iba como asustada y al mismo tiempo tranquila porque yo notaba como físicamente ellos me sujetaban, ¿no? Yo necesitaba sentir cómo ellos me estaban tocando. Y estos niños, pues, me llevaron, estuve caminando un tiempo y me llevaron a un lugar. Conforme iba aproximándome a ese lugar que yo no sabía cuál era, pues yo iba notando como una energía muy potente que llegaba a mí. Me llevaron a un lugar. Yo no puedo decir que ese ser era un ser espiritual. Yo no puedo decir que tenía un rostro, porque no se lo pude ver. Era luz, era una inmensa luz que yo, como era pequeña, tenía que mirar así hacia arriba y apenas podía abrir los ojos y la luz me cegaba. Sí que pude ver que tenía un rostro, era como una persona humana, como una especie de capa, pero era todo luz, era blanco, blanco, muchísima, muchísima luz. No puedo decir que tenía rostro, no puedo decir que tenía manos, que tenía pies, porque no los vi. Solo cuando yo lo vi, él me dijo, no te preocupes, siempre estaremos contigo. Durante toda tu vida te guiaremos. Este fue el mensaje. Y ahí es cuando yo desperté. Desperté en el lugar donde estaba, en el suelo, y es cuando me di cuenta de que yo había estado en otro sitio, pero esto eran 12 años. Yo esto lo llevé durante mucho tiempo, pues ahí, y a partir de ahí, pues pasaban muchísimas experiencias espirituales que tampoco entendía y que estaban y que seguían sucediendo.
¿Crees que están más cerca de lo que nos pensamos los ángeles y los arcángeles? Así es. Yo creo que es una energía muy afín porque sí que es verdad, antes de ayer estuvimos en la Fiera de Sant Jordi, aquí en Andorra, y una señora se acercó a mí, empezó a preguntarme y me dijo, pero tú, la verdad, tú hablas con un arcángel, tú puedes hablar con los ángeles. Y yo le explicaba y le decía a la señora, volvía a preguntarme, pero ¿de verdad tú hablas con los ángeles? A ver, la señora estaba, no era capaz de entender, ¿no? Que pudiéramos hablar con los ángeles. Yo lo que quiero decir es que esto no es de unos pocos. Los ángeles están con nosotros desde que nacemos. Los seres de luz están, nos acompañan siempre. Y están mucho más cerca de lo que creemos. Lo único es que es un umbral sutil, muy sutil. Pero al mismo tiempo que es un umbral muy sutil para comunicar con ellos, al mismo tiempo es difícil. ¿Por qué es difícil? Porque somos mentales. El ser humano es muy mental y el ser humano está educado para esto. Pero si tú te dejas llevar y digamos, dejas un poquito el fluir y el decir, yo quiero que ellos estén ahí, empieza a comunicarme, ellos lo hacen. Solo que a veces creemos, fíjate, hay veces que estamos recibiendo mensajes y no sabemos que esos mensajes son los de tus ángeles. Esto también es así. ¿Cómo disociarías o diferenciarías, Chávez, cuando te envían un mensaje, y que es continuamente, esto prácticamente, o es lo que llamamos aquella intuición nuestra, o si es que hay un vínculo entre la intuición y el mensaje de un ángel o un arcángel que nos llega, y es aquel dicho que siempre dice, la primera es la que cuenta, llega más estado puro, si no la ejecutas, la realizas, después ya vas con segundas versiones. ¿Qué opinas? Sí, esto es así. La intuición y digamos la corazonada, lo que te viene del propio corazón, este es el mundo del espíritu. ¿Vale? El mundo espiritual tú puedes conectar con ángeles o puedes conectar con seres o con maestros, ¿no? O con animales de poder. Esta primera intuición que te viene es cuando estás comunicando con el mundo del espíritu. Y además te diré más, no estás en mente, por eso precisamente es válido. Porque cuando tú metes la lógica y metes la mente, es cuando todo se disuelve y esa información primera que te están dando es la que se está alejando, ¿vale? Al final se aleja de lo que tú realmente eres. ¿Qué diferencia desde mi perspectiva yo os podría decir de lo que es intuición y de lo que es una canalización? Una intuición y una percepción que te viene innata, porque tú una intuición no la estás pidiendo, ni estás de un modo voluntario, digamos, controlándola, digamos, ¿vale? Cuando tú estás canalizando con un ángel, tú estás controlando esa canalización y esa pregunta que tú quieres. Estás de un modo voluntario poniéndote en disposición de que el mundo del espíritu te quiera hablar. Y ahí es cuando vas a hacer fuerza para poder recibir la información. En cambio, cuando recibes una corazonada o una intuición, esto es lo que hemos dicho, está conectado con tus ángeles, por supuesto, y con tu ser interior. Al final, tenemos que pensar que somos seres espirituales, solo que estamos viviendo la conciencia de forma, ¿vale? La conciencia de forma es la vida humana, no es más. Como somos seres espirituales, estamos conectados con el espíritu y con los seres espirituales que existen cerca de nosotros en otros planos. Como que tenemos a Chávez canalizando ahora, y de buena manera, y lo veo desde aquí los monitores, a ver qué nos dices de lo que te voy a decir que acaba de enviarme una persona. Es un texto bíblico, concretamente está en Mateo 24, 2.31, y dice, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro.
Bueno, aquí si supiéramos todo el poder que tenemos sobre toda la forma, sobre todo lo que vivimos y sobre todo lo que vivís, si fuéramos conscientes de que venimos a planos espirituales, a los mismos planos espirituales que vivís en otro lugar y en otro espacio-tiempo, simplemente escogéis una forma y un planeta para poder vivir. Si supierais que estamos cerca de vosotros, tan cerca como que somos capaces de poder hacer conciencia en vuestras propias mentes para poder transformar vuestro presente y que vosotros mismos podáis conectar con vuestra fuerza interior, que es la fuerza de la vida, la que elegís, que es la fuerza del espíritu, la que tenéis en vuestra casa, en esta casa, en este remanso de paz. Venís a luchar, creéis que venís a vivir, pero en realidad solo estáis viviendo el reflejo de vuestra existencia, en un lapso de tiempo aquí en la Tierra. Qué maravilla, Chabel. Todos sabemos que en diciembre del 2012 llegó un pulso muy potente desde el centro de la galaxia prácticamente, y que algo cambió la vida positivamente a muchas personas. Y véase a nivel de alimentación, véase a nivel de comportamiento, véase a muchos campos. Y esto se da viendo desde gente muy joven a gente en edad avanzada. ¿En qué momento, Chabel, no sé si fue en el 2012 o antes o más reciente, empieza el camino al descubrimiento interior? Sí. A ver, en estos últimos años existe un despertar bastante importante. Y el despertar no solo está en, como dices tú, en personas más avanzadas, sino también en los nuevos nacimientos. Pero sí que es verdad que hay personas más mayores, las cuales se están dando cuenta de que hay que hacer algo, ¿no? Es como que de pequeñas no sentían este despertar y ahora de mayores es cuando se están dando cuenta. Por eso cada vez hay más personas en el camino de la conciencia. Yo diría que no tenemos que verlo como que tienen que ser grupos que debemos de seguir. La conciencia es individual. Somos seres individuales, espirituales, que compartimos experiencias con otros. Y sí que en estos últimos tiempos, pues como dices tú, ellos nunca me hablan de años. Sí que es verdad, puede ser esta última década, estas 2 últimas décadas en las que ya está viniendo la transformación espiritual de personas que necesitan este consuelo. Mira, piensa algo, cómo vivimos, ¿no? Cómo las personas viven, cómo somos capaces de entender todas las cosas que nos suceden, cómo vivimos con preocupaciones, vivimos con miedos. Al final, este cambio de conciencia, los ángeles solo quieren que estemos felices y que sepamos entender por qué estamos aquí en la Tierra. Al final, cuáles son nuestras misiones y cómo tenemos que interactuar. Que pongamos en práctica el amor incondicional, que al final es el que hemos venido a cultivar y cultivar el presente. Y para escribir el libro Mensajes de un Arcángel, Chabel, ¿tú recuerdas en qué momento hay aquella implosión interna que te hace salir tu verdadero yo? ¿En qué momento dices, aquí ha pasado algo, tengo que entenderlo y tengo que ejecutarlo positivamente? ¿En qué momento? De escribir el libro. La necesidad, ¿no? Cuando, o sea, más que nada cuando empieza el camino. Lo digo porque puede ayudar a muchas personas que están ante la duda, ¿no? La dubitación. ¿En qué momento empieza? Yo me he preguntado porque, a ver, esto ha sido un proceso, ¿vale? Ha sido un proceso largo,
en el cual yo empezaba a dudar, ¿no? Y yo decía, ¿no? Yo en mis canalizaciones sí que le preguntaba a Gabriel, ¿por qué me has elegido a mí, ¿no? ¿Por qué tengo que ser yo? Y ahí, en esta elección, en la que él me decía que yo era uno de los canales en los cuales tenía que comunicar, ¿no? Y tenía que canalizar con los ángeles, ahí es cuando yo empecé a entender que tenía que escribir este libro. Pero ¿qué es lo que ocurre? Como a mí me costaba mucho salir fuera, ¿no? Salir al mundo a hablar, él quiso, digamos, facilitarme las cosas. Y es cuando él me canalizó y me dijo que por medio del libro sería mi instrumento y sería mi guía para que yo pudiera comunicar. El libro es el instrumento que él me ha aportado para que yo pueda decir mensajes de un arcángel. Los ángeles están ahí, están cerca de nosotros, la conciencia está y tenemos que vivir con conciencia de forma. ¿Qué tipo de mensajes nos traen los arcángeles? Los mensajes que a mí me comunican son mensajes muy profundos, son mensajes del despertar. Es darnos cuenta, porque puesto que el ser humano siempre estamos como muy dedicados a nuestras preocupaciones, los miedos de no saber cómo tenemos que afrontar las cosas, cómo tenemos que solucionar. Y ellos siempre nos anhelan. Él siempre me dice, tienes que tener tranquilidad, tienes que tener paciencia y tienes que ver las cosas desde un punto diferente. Primero, tienes que saber por qué te ocurren las cosas. Sobre todo las cosas negativas, porque estas son las que nos revelamos un poquito, ¿no? A las cosas que nos ocurren que no entendemos, ¿no? Son mensajes de conciencia, mensajes profundos, mensajes de aprendizaje. Siempre nos dicen, todo lo que te ocurre es por algún aprendizaje, algo tienes que aprender de todo esto, porque lo que intentamos hacer casi siempre es huir de las situaciones cuando nos cuesta entender. Huimos. O cuando no queremos afrontar algo. En cambio, si lo vemos, si lo transportamos desde el amor, vemos que esta persona está en tu vida por este motivo, tienes que estar en este trabajo por este otro motivo, las puertas se abren y se cierran constantemente. Ellos siempre dicen, cuando tienes que vivir algo, es realmente lo que tienes que vivir en ese momento, porque las oportunidades van a seguir apareciendo en tu vida, pero si no vives esto, no serás la persona que eres en este momento. Por tanto, lo que decimos aquí en Sapiens de siempre es que todo es causal. No existe la casualidad. Todo tiene un porqué, sí. Todo tiene un porqué, porque elegimos nuestras vidas. Estamos eligiendo cada situación. Yo le pregunto a Gabriela ahí en el libro, ¿vale? Pero si elegimos nuestras situaciones, ¿qué pasa con el karma? ¿Tenemos que pasar cosas malas, momentos malos? Es como que si yo estoy pasando un momento complicado de mi vida, ¿qué es lo que ocurre? ¿Tengo que seguir viviendo este momento complicado? Y él me dice siempre, en el momento haces conciencia de lo que te está ocurriendo. Y esto que te está ocurriendo no es bueno porque no quieres vivirlo. En el momento que lo aceptas, es como que todo se disipa. Porque la clave en la existencia está en la aceptación. El ser humano venimos con un ego, no estamos acostumbrados a aceptar las cosas que nos ocurren y esto es un gran fallo. Tenemos que aceptar lo que nos ocurre y una vez hemos aceptado podremos cambiarlo. Ahí es cuando estamos transformando, no tenemos por qué mantenernos en algo que ha venido a mi vida, pero sí que es verdad que a veces estamos eligiendo vidas, elegimos situaciones que tenemos, digamos, que necesitamos y que nuestra conciencia necesita para evolucionar. Porque estamos evolucionando constantemente. El tema de la aceptación me has hecho recordar unas bellas palabras que dijo mi abuela. Era un ser de luz, la verdad es que sí. Y recuerdo que me decía, pues en aquellos tiempos de la preadolescencia, ¿no? Que uno intenta ser lo que no es, ¿no? Coges modelos, patrones, ídolos. Y me dijo que querer ser otra persona es malgastar la persona que eres.
Así Y es. me has hecho recordar estas bellas palabras que dices, pues sí, ¿no? Buscando, mirando afuera, intentando imitar, te pierdes tu esencia. Y después sucede que, supongo que en los últimos minutos de tu vida, de la vida terrestre, aparece que el espejo se te pone delante y tienes que pedirte perdón por las cosas que quisiste hacer y por el que dirán o por falsas imitaciones no llegaste a hacer. Mira, has dicho la palabra clave, esencia. Tú eres esencia. Somos esencia pura. Y pasamos toda una vida terrenal, sea mucho o poco, queriendo ser alguien. Estamos transportados en un tiempo en el cual necesitamos aparentar, porque lo hacemos. Buscamos trabajos, buscamos situaciones, buscamos querer salir al mundo, querer ser alguien, querer imitar. En realidad somos fantásticos y maravillosos siendo como somos. La humildad, ¿verdad, Chabel? ¿Cuántas Ahí es, personas, ahí es. pongamos en el ámbito laboral, ¿no? Quieren ser el jefe o la jefa del departamento, de la sección o el director de la empresa? ¿Cuántas personas quieren tener el coche que tiene el vecino o el otro, o la moto, o quieren hacer las vacaciones que hizo el otro? Y esto lo único que te hace es alejar de ti mismo. Ahí está. Te estás alejando de tu propio ser. Los arcángeles, permíteme, los arcángeles, ¿hasta qué punto se pueden indignar, no sé si es la palabra correcta o no, de que ven al ser que guían, que coge patrones que lo alejan de su propio ser, de su propia esencia, y hasta qué punto el libre albedrío no pueden interceder, o sí? Los ángeles nos respetan y nos aman tantísimo que ellos siempre dicen, tú eres dueño de tu vida, yo estoy para guiarte, pero tu libre albedrío es el que gana. Ellos no pueden pasar el umbral del libre albedrío, porque el ser humano viene con una mente humana. Ellos no la tienen, nosotros sí. Entonces, ellos solo están para guiarnos y para aconsejarnos. Por tanto, si nosotros no queremos hacer o no queremos escuchar sus propios mensajes, y aún así, a veces teniendo claro los mensajes que ellos nos dicen, pues hay veces que no le hacemos caso y hacemos otra cosa. Después nos damos cuenta que cuando ha pasado la circunstancia tendríamos que haber hecho lo que tu guía te dice y no hacemos. Pero el libre albedrío para ellos es totalmente importante. Estos seres de luz, los arcángeles, Chabel, ¿hasta qué punto están en el plano que están? Sabemos que aquí mismo ahora nos envuelven 11 dimensiones, según la física cuántica, pero ¿hasta qué punto pueden comunicarse? Ya no desde ese plano más, me gusta llamarle octavas, desde esa octava superior, sino que pueden llegar a materializarse. Y hemos visto guías espirituales en la historia de la humanidad extraordinarios, ¿no? Y me viene a la cabeza, por ejemplo, y te pregunto si Mahatma Gandhi fue en tierra un arcángel o un ángel, porque él ya hablaba de los 7 peligros de la virtud humana, ¿no? Porque antes hablábamos de los egos, etcétera, de que decía, no puede ser la riqueza sin trabajo, el placer sin conciencia, el conocimiento sin carácter, los negocios sin ética, la ciencia sin humanidad, la religión sin sacrificio y la política sin principios. Porque somos un reflejo de todo lo que nos está ocurriendo. Gabriel muchas veces me lo dice. Lo que a ti te está ocurriendo aquí en la tierra y todas tus emociones o todos tus sentimientos, todo lo que estás viviendo, es un reflejo de algo que te está ocurriendo en otro lugar. Quiere decir que tú no puedes hacer nada ni recibir nada si no hay algo a cambio. Es como que todo lo que tú haces tiene un porqué, tiene una recompensa y además tiene un sacrificio también, ¿no? Por eso decía, no puede haber una religión si no hay un sufrimiento, si no hay un sacrificio, porque todo tiene un opuesto aquí en la tierra.
Y nosotros nos estamos manejando constantemente si tú lo observas, en cada situación de nuestra vida, todo tiene una causa, ya lo estamos diciendo, y todo tiene un porqué, precisamente por eso, porque hay un reflejo en otra dimensión. Recuerdo, Chabel, cuando pues estaba junto con Waco, que hoy le hemos dado fiesta, pero lo tenemos aquí en el estudio acompañándote, Sí. Que bueno, compartíais experiencias en el mundo del chamanismo, ¿no? ¿Qué relación puede haber, si es que hay, entre los ángeles, los arcángeles y el chamanismo? A ver, ahí cuento en mi experiencia con los ángeles y chamanismo, porque los ángeles siempre han estado conmigo. Sí que es verdad que han estado ahí guiándome y acompañándome. Pero el chamanismo aparece en un momento de mi vida, cuando aparece también Waco, esta disciplina, en la cual empiezo a aprender técnicas chamánicas y de hecho, bueno, estamos aquí en Andorra y montamos una empresa de chamanismo. Pero ¿qué es lo que ocurría con los ángeles entonces? Ahí yo tenía como esta confusión mental de decir que tenía que hacer chamanismo, tenía que hacer ángeles. Los ángeles siempre han estado conmigo y ellos son los que me dijeron, tú tienes que anclarte a la tierra. Digamos que estás en una dimensión como estás muy volátil y necesitas coger tierra. Y para coger tierra tienes que practicar el chamanismo un tiempo que tú te reafirmes. Pero que en realidad mi camino era el camino de los ángeles y canalizar y comunicar con ellos, ahí también lo cuento, ¿no? Como ellos primeros como que me desvían un tiempo al chamanismo, pero que al final la misión de vida está ahí. Era un aprendizaje, ¿no? Simplemente un aprendizaje. Preguntas, tengo tu libro abierto en la página 94. Se me ha ido ahora a mano allá, ¿eh? Como antes se me ha ido otras páginas, no sé por qué. Esto, algún día haremos un programa, ¿por qué suceden cosas que creemos que son aleatorias y casuales y no lo son? Están guiadas siempre. Pero, si entiendo bien, le preguntas a Gabriel, al arcángel Gabriel, ¿por qué tenemos que morir? ¿Por qué esta pregunta tan extremadamente profunda, delicada? Sí, yo le pregunto por qué tenemos que morir, por qué tenemos que venir aquí a vivir, porque al final el sentimiento que tienen las personas que tenemos, que yo antes siempre lo pensaba más, venimos como a sufrir, ¿no? Venimos a pasar episodios en nuestra vida espirituales que muchas personas no lo entienden y al final nos llevamos como un sufrimiento. ¿Por qué tenemos que morir? Porque somos conciencia de luz. Él me explicaba, somos conciencia de luz que venimos a vivir experiencias, pero al final es como que no somos humanos, somos un lapso en nuestro espacio-tiempo de seres humanos. Por eso pedimos encarnar en la tierra. Y nuestra conciencia necesita esta experiencia para evolucionar. Cuando se fallece, ¿dónde se va? Según tus canalizaciones y experiencias. Cuando dejamos el cuerpo físico, vamos a ir al lugar donde mi conciencia haya podido evolucionar. Quiere decir, si nosotros venimos con unas experiencias de vida que tenemos que superar y que tenemos que aprender, y digamos que no llegamos a aprenderlas del todo, a veces ocurre, no creáis que tenemos que aprender muchas, ¿eh? Una ya sería mucho en toda una vida. Si esto, digamos que lo hemos aprendido, pues entonces vamos a un lugar donde nuestra conciencia tenga que seguir evolucionando. Ahí estamos en un lapso de tiempo, no existe el tiempo, allí no existe el tiempo, por tanto es complicado hablar de tiempo allí. Puede ser que te tengas que preparar para otra encarnación, o quizás no. Y allí también tienes misiones. Cuando tú vas al otro mundo, hay misiones también que cumplir. ¿Y de qué va a depender? Va a depender de la vida que hayas tenido aquí, de lo que tú
hayas hecho conciencia de lo que eres en realidad, porque si morimos y no entendemos por qué hemos venido, que somos seres de luz, que venimos a vivir experiencias humanas, que venimos a vivir aprendizajes y que con esto nuestra conciencia seguirá evolucionando en ese lugar, pues tú volverás a recibir patrones, volverás otra vez a repetir esas experiencias. Y los lugares son diferentes. Tú compartes conmigo lo que pues muchos investigadores han dedicado años de su vida a plasmar en su conciencia y sobre papel lo que sucede, ya que hablas de reencarnación, me refiero, de que a los 49 días de gestación algo entra en aquellos primeros órganos que se forman, como es la glándula pineal. ¿Qué sucede allá? ¿Es la puerta de entrada a lo que sería el cuerpo, el vehículo humano? Yo creo que cuando nosotros estamos gestándonos ya, estamos ya dentro de nuestra madre, ahí ya nuestra conciencia ya está, porque ya está elegida. Hay teorías que dicen que hasta que no naces es como que el alma entra en ti, ¿no? El espíritu ya está en ti y tu conciencia ya está en ti. Por tanto, todo lo que tú vas a necesitar como ser de luz ya lo tienes cuando estás gestándote. Por ejemplo, Chabel, también, y esta pregunta que le hiciste al arcángel Gabriel me fascina, porque es uno de mis inputs que siempre me han movido a saber más, y qué curioso que le preguntes, ¿por qué algunas personas acceden a realidades paralelas y otras no? Está muy encantado, ¿eh? Sí, Estás de Champions. Sí, a ver, yo le preguntaba muchas dudas, ¿no? El por qué hay personas que vienen con esta facilidad y otras a lo mejor pasan todo el tiempo, ¿no? O pasan toda su encarnación sin saber, no se enteran al final del por qué han venido, o por lo menos desde mi perspectiva, ¿no? Y yo le pregunté esto, ¿no? ¿Por qué unas sí y otras no? A ver, hay que entender que venimos, nuestra conciencia ya viene preparada para una vida. Y nuestros registros de luz, algunos son innatos. Por esto hay personas que no les cuesta, porque tú ya vienes predestinado para que tus canales energéticos accedan a estos lugares de conciencia. Y otras personas no vienen para esto. ¿Por qué? Porque la conciencia no lo ha pedido. Por eso hay personas que pasarán toda la vida y, a ver, los que no creen, los que no son creyentes, los que son muy mentales y se sostienen en sus creencias, en sus ideologías, y porque no están preparados, porque no lo han pedido. Y les va a costar mucho. ¿Qué ocurre si tú a mitad de tu vida, de momento no creías en nada, pero a mitad de tu vida de momento es como que te cambia la vida y sientes la necesidad de empezar a buscar? Quiere decir que la mente humana siempre se va a poder entrenar, siempre va a poder entrar en el mundo del espíritu, porque antes de ser humanos somos espíritus. El espíritu está dentro del ser humano, para el que cree y para el que no cree. ¿Crees en lo que se conoce como la llamada? Algo que te impulsa a ir a un lugar del planeta, algo que te impulsa a ir a conocer a alguien que desconoces, algo que te impulsa a hacer algo que debes hacer. Sí, claro que sí. La llamada, yo la llamo la llamada espiritual. Sí que a veces, a ver, somos totalmente inconscientes de que nuestros seres de luz nos acompañan y nos guían a los lugares adecuados. El alma puede sufrir una transformación y puede sentir esa llamada de la búsqueda espiritual, de que no sabes por qué, pero yo aparezco en este lugar, con esta persona y me veo con esta situación y en este proyecto. Esto claro que sí, claro que ocurre,
Pero esto no lo hacemos desde la mente humana, desde el ego. Esto lo estamos haciendo desde nuestro propio espíritu, porque nos están guiando constantemente. Los seres de luz, los espíritus nos están guiando en hacer, en buscar. Y esto es lo que a muchas personas les ocurre cuando sienten la llamada, sienten la búsqueda. Pero también nos encontramos con muchas personas de que están buscando espiritualmente, que te hacen muchas preguntas, que quieren saber, y a veces como que existe la confusión, porque hay veces que también el que busca mucho, mucho, al final se confunde. Recuerdo una experiencia, y Waco supongo que me hará así con la cabeza, que está aquí escuchando tan atentamente. Waco, te veo también haciendo luz, ¿eh? Este estudio hoy, creo que el consumo en kilovatios, por un lado, caerá en el contador, pero ganaremos en luminosidad. Estuvimos en un curso en el cual nos apareció una niña de 5 años acompañada de su abuela, y dices, bueno, ¿y qué hace aquí una chiquitina de 5 años? Que claro, está claro, ¿no? Pero me gustaría para todos aquellos padres, abuelos que tienen hijos, que tienen nietos y que algo ven que deben hacer, ¿cómo los puedes ayudar a que se convenzan de que eso es bueno? Siempre y cuando es positivo, evidentemente. Siempre es positivo, pero sí que es verdad que no se sabe manejar, pues cuando viene un niño con una fuerza especial. A ver, todos los niños son maravillosos y especiales, pero sí que es verdad que hay seres que vienen, pues ya vienen con vidas elegidas y vidas totalmente especiales. En realidad, yo les diría a estos padres que sobre todo es muy importante la comunicación. Estos niños tienen que vivir en conciencia y tienen que tener una comunicación muy importante con ellos. Hay que hablar. Y cuando se habla con estos niños hay que hablar sin miedo. Los niños son totalmente transparentes y te van a contar las cosas de un modo tan claro y tan estupendo, tal y como lo ven. ¿Qué es lo que pasa? Que el padre tiene una trayectoria mental, ¿no? Ya hemos aprendido y estamos ya más contaminados. El niño te va a contar cosas que a lo mejor tú no vas a entender y vas a querer como desviar. Aquí es muy importante que el niño hable y que el niño, digamos, comparta sus experiencias. Chabel, nos quedan 2 minutos de programa. Tengo algo que creo, y en relación a lo que hablábamos antes de las realidades de paralelas, deberías escuchar y a ver qué opinas. A los 16 años, Albert Einstein se plantea una pregunta muy simple. ¿Qué pasaría si corriera a la velocidad de una onda de luz? ¿La luz parecería estar quieta? Cuando vuelve a centrar su atención en esa imagen, menos de 10 años después, revoluciona nuestra concepción del espacio-tiempo. Le encantaba imaginar mundos que no existían. Y ese era su poder, ser capaz de ver físicamente en una imagen cosas que los demás no podían ver. El hombre que hace esos avances tan importantes es un catedrático distraído, un gran enamorado de la humanidad de ojos brillantes. ¿Albert Einstein accedía a estas realidades paralelas? Bueno, conforme lo están explicando ahí, yo me he visto transportada cuando yo estaba viendo El ángel físico y de momento ves como que se te abre una puerta y tú estás viajando, es como que viajas muy rápido a años luz y estás en esos lugares de conciencia, estás en esos lugares de luz. Y no sabes cómo te has podido transportar ahí, pero al final estás ahí. Y estás con seres y con dimensiones que no son de tu entorno terrestre. Y además viajas muy rápido. Chabel, te voy a hacer una proposición. ¿Por qué no vienes también los jueves con Waco y hacemos una consulta? Ya que estáis juntos, en unos proyectos conjuntos, aunque por caminos diferentes, para que podáis ayudar desde Waco, desde el chamanismo, y tú desde Los Ángeles, hacemos esta consulta que hacemos, que tanto gusta a las personas en directo todos los jueves. Claro que sí. ¿Sí? Waco. Sí, correcto. Claro que sí, claro que sí.
Pues, dicho esto, tomamos nota. Mensajes de un arcángel, por Isabel Bernabeu, conocida en sus círculos más cercanos como Chabel. Muchísimas gracias, que sea un éxito, y dinos dónde las personas que nos escuchan pueden comprar el libro. Porque Sí. después, si no, me vendrán a mí. Ferran, no habéis dicho dónde se puede comprar. Un link, un contacto, un teléfono. Sí, a ver, en Andorra sí que hay en algunas librerías, en la Pusa, en la Llibrería, se pueden comprar. Por internet, en mi página web, www.aprendiendoconlosangeles.com. Ahí está el libro y se puede comprar por internet sin ningún problema. Y también hay en librerías online, también se pueden comprar. Pero en mi página web sin ningún problema. Muy bien, Chabel, pues que sea un éxito, que ayude mucho tu libro, porque cuando haces preguntas potentes llegan las respuestas contundentes. Y aquí, en buena parte del libro, con tus canalizaciones con el arcángel Gabriel, quedan plasmadas. Y lo que está escrito, escrito está. Así es, así es. Muchísimas gracias, Chabel. Gracias. Y bienvenida a de vosotros. nuevo al Sapiens. Gracias. Besos a todos. Y amigos y amigas, como siempre, de lo aquí tratado, que cada uno saque sus propias conclusiones. Buenos días. Sapiens.